Nuevamente, muy buenas noches. Comenzamos nuestra sesión del día de hoy, 4 de agosto del 2026. Bueno, estamos con el tema ajustes de cierre del periodo y cierre contable. Entonces, como veníamos viendo este tema, nosotros ya lo habíamos trabajado en una sesión que se llamaba Devengos Contables y ahorita estamos haciendo como un repaso, ya profundización de los asientos contables de cada uno de los tipos de ajustes. Estuve revisando sus esquemas gráficos, la evidencia que tenían que enviar el fin de semana y hay unas muy interesantes, muy completas, muy chéveres, muy buenas. Entonces quería resaltar ese trabajo que realizaron, chicos. Lo importante allí era resumir todos los tipos de ajuste en un solo esquema o en un solo gráfico y creo que la mayoría lo logró correctamente. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me confirman, por favor, cuando estén viendo la pantalla. ¿Listo, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Muy bien, entonces en nuestra sesión anterior vimos algunos ejemplos de los tipos de ajustes que se pueden realizar para finalizar o hacer el ajuste o los ajustes de cierre de periodo. Entonces, los últimos que vimos fueron los de los anticipos, tanto diferidos del pasivo como diferidos del activo. Y vamos a ver ahora uno que se llama el deterioro de cartera. Acuérdense que el deterioro se utiliza para reconocer pérdidas de valor, ¿no? Entonces, hay una opción para reconocer el deterioro en el valor de la cartera. La cartera es básicamente las cuentas por cobrar. A eso es a lo que se le llama cartera. Y también existe un deterioro en el tema de los inventarios y también hay un deterioro para los activos fijos. Entonces, esos tipos de deterioro también se pueden registrar bajo este concepto de ajustes de cierre. Para este deterioro de cartera, entonces tenemos que nos regimos por la NIF para pymes de la sección 11. Ya no se usa una provisión general o individual automática como lo dictaba la DIAN, sino que el cálculo del deterioro del valor de la cartera se basa en la pérdida esperada o los saldos vencidos con alta probabilidad de no recaudo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos hacer un análisis periódico de la cartera, ¿no? Entonces, esto es para cuando nosotros tenemos empresas que venden a crédito, es decir, que dan un plazo para el pago de 30, 60 o 90 días o incluso más de 90 días. Entonces, nosotros tenemos que ir revisando periódicamente. Normalmente en las empresas se hace una reunión de cartera semanal para poder hacerle seguimiento a todos estos cobros, ¿no? Y se programan de acuerdo a los tiempos de recaudo de dicha cartera. Entonces, a 30, 60 o 90 días. Los que son o los que ya tienen más de 90 días son los que se utilizan para hacer este análisis. Entonces, deben analizar si realmente hay una probabilidad de cobro o no. Es decir, si se va a recuperar el dinero, si van a pagar. ¿No? Si no se va a pagar, entonces hay que ver cuáles son las garantías que se tienen para, digamos que para garantizar, valga la redundancia, el cobro, ¿sí? Si se tiene de pronto un pagaré, un contrato, una factura o cuál es el elemento o el documento de gestión de cobro que se va a utilizar para poder recuperar esa cartera. Cuando ya no haya una opción real de
de recaudo o de cobro, pues entonces ahí tenemos que castigar esa cartera. Es básicamente un castigo de cartera que aquí se denomina como deterioro de cartera. Entonces, cuando ya determinamos que no hay probabilidades de recuperarla, entonces lo que hacemos es que lo trasladamos primero desde la cuenta 130505, que se llama clientes. Debemos hacer una especie de provisión de cartera, ¿no? Ese sería como el primer paso. El primer paso es sacarlo de nuestra cuenta de clientes y pasarlo a la 13 de provisión de cartera. Entonces nosotros reconocemos allí la provisión en nuestra misma cuenta 13. Esta cuenta 13 de provisión de cartera puede ser esta misma de deterioro acumulado de cuentas por cobrar o puede ser otra cuenta con el nombre de provisión de cartera. Puede ser cualquiera de las dos. Lo que hacemos es simplemente que el primer registro es una reclasificación. Una reclasificación de la cartera se pasa como de cobrable a incobrable. Y luego sí, procedemos a hacer el ajuste del deterioro de cartera, lo cual es básicamente reconocerla en el gasto. Entonces la llevamos al gasto, gasto por deterioro de cartera, afectando el débito porque los gastos aumentan por el débito, y lo llevamos contra nuestra cuenta de deterioro acumulado de cuentas por cobrar o la misma 13 de provisión de cartera directamente. Puede ser cualquiera de las dos. Y esa cuenta 13, entonces la acreditamos dejándola en ceros finalmente. Entonces dejamos en ceros, ya se desaparece la cuenta por cobrar y lo que nos queda es el reconocimiento del gasto que nos va a ir a afectar directamente la utilidad del ejercicio. Entonces, al haber más gastos, lo que vamos a tener es una menor utilidad. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunos tipos de ajustes de inventario. Es decir, aquí en este proceso de cierre, lo que hacemos básicamente es coger grupo por grupo de todas las cuentas e ir mirando cuáles de esas partidas que tenemos allí necesitan o requieren un ajuste. Entonces empieza uno por el disponible, ¿no? Entonces miramos primero la cuenta de caja y bancos, a ver qué ajustes hay que hacer en cuanto a los temas de caja y bancos. En cuanto al tema de caja, normalmente los ajustes se refieren en las medidas de control que se toman para el control del efectivo. Entonces, cuando hacemos arqueos de caja sorpresivos o arqueos de cierre de mes, de cierre de periodo, normalmente las cajas que manejan efectivo, que ya pues son muy pocas, únicamente se manejan en los sistemas POS, en los supermercados y en estos negocios pequeños que manejan todavía efectivo. Normalmente los arqueos de caja se hacen diariamente, pero digamos que si por alguna razón no se realiza ese control permanente a esos recursos físicos, entonces debemos hacerlo por lo menos una vez al mes. Entonces, cogemos nuestra cuenta de caja y miramos si hay necesidad de hacer algún ajuste del tipo de caja. Ahí ya, digamos que checklist a nuestra cuenta del disponible. Luego seguimos con la cuenta de bancos, que también pertenece al disponible. Y ahí en bancos, pues vamos a ver cuáles son los ajustes que se pueden relacionar en esa cuenta o en ese rubro. Básicamente los ajustes de conciliación bancaria, pues pertenecen como al proceso regular de determinación de mes también. También podrían hacer parte de los ajustes de cierre de mes, pero ese es un proceso que digamos que contablemente se realiza antes del cierre de mes. Antes del cierre de mes, en teoría, ¿no? Porque el cierre de mes no es el 30 o el 31 del mes o el último día de cada mes, sino que ese cierre de mes a veces se corre un par de días, unos 2 o 3 días, mientras digamos que se registran todas las operaciones, mientras se actualizan saldos, mientras llegan algunos documentos y se cierran definitivamente los registros contables y las operaciones que tengan que ver con ese mes. Entonces, normalmente un cierre de mes uno lo está haciendo
la primera semana del mes siguiente. Entonces, durante esa semana, uno coge ese orden de los grupos de nuestro plan de cuentas y empieza a hacer ese cierre cuenta por cuenta y a mirar a ver qué ajustes mm, salieron de esa revisión. Como les digo, para el caso de la conciliación bancaria, los ajustes de la conciliación son más tomados como proceso propio de conciliación bancaria que como de ajuste de cierre del periodo. Sin embargo, en caso de que no se hayan hecho dentro del tiempo establecido, pues es probable que se puedan tomar o tener en cuenta dentro de los ajustes de cierre del periodo. Luego, pues de las cuentas del disponible sigue la cartera, que es lo que acabamos de ver, la cuenta 13, cuentas por cobrar, y luego viene el tema de los inventarios. Posterior a eso, pues revisamos activos fijos para el caso de depreciaciones, de pronto algunas amortizaciones o algún deterioro, y luego si vienen los diferidos. Y a continuación, pues se sigue con los pasivos de igual manera para ver qué ajustes hay que hacer a esas cuentas. Entonces, llegando a nuestra cuenta 14 o a nuestra cuenta de inventarios, vamos a ver aquí un par de ejemplos de acuerdo a los sistemas de inventario que tengamos en aplicación dentro de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, para el sistema de inventario periódico, que es el juego de inventarios, que se supone que ya no lo debemos usar tanto, pero que todavía se usa irremediablemente, porque de pronto pues no tenemos los controles necesarios o no tenemos el software necesario o simplemente porque, no sé, ineficiencia operativa, no lo ponemos en práctica, entonces preferimos hacer el juego de inventarios. Entonces, digamos que si todavía lo estamos utilizando, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Dice que la empresa vende calzado y no lleva control en tiempo real de cada una de las salidas. Bueno, a eso me refería básicamente. Es como para negocios pequeños en los que de pronto no tenemos un software que nos controle las mercancías. Entonces, la única forma de determinar qué cantidades se han vendido durante cualquier periodo es haciendo una toma física de inventario o de pronto registrando en algún elemento de control, no sé, bien sea una hoja de Excel, un cuaderno, qué sé yo, registrando las ventas a medida que se van generando, ¿no? Lo que pasa es que estas situaciones pueden generar algunos errores en la información, entonces tenemos que tratar de evitarlo, pero sin embargo, pues en la práctica todavía se realiza muchísimo. Entonces dice, no lleva control en el tiempo real de cada salida. A 31 de diciembre realiza un conteo físico obligatorio en su bodega para determinar cuánta mercancía queda y calcular la diferencia en el costo de lo que se vendió durante el año. Entonces, básicamente, ¿ahí qué hacemos? Lo que debemos es nosotros, acuérdense de la formulita que les hablaba cuando estábamos viendo el tema de inventarios. Nuestra formulita es básicamente inventario inicial más compras menos el inventario final, eso nos da el costo de la mercancía vendida. Entonces aquí tenemos algunos datos. Tenemos el dato del inventario inicial a 1 de enero eran 10 millones. Esto también normalmente uno lo tiene en cantidades. Cuando es del mismo producto y cuando son varios productos, pues lo tiene clasificado por cada uno de los productos más las compras netas del periodo, entonces si son pocas, porque a veces de pronto si yo vendo, por ejemplo, electrodomésticos en una tienda pequeña de barrio o de pueblo, pues no estoy comprando 50 neveras al mes, ¿no? Sino que por ahí compro por muchos 5 neveras durante todo el año. Entonces es fácil, entre comillas, poder manejar este sistema sin necesidad de mayores controles. Entonces, compras netas del periodo tenemos 45 millones y un inventario final por conteo físico al 31 de diciembre de 12 millones. Entonces, utilizamos nuestra fórmula del juego de inventarios para saber cuánto fue el costo de la mercancía vendida. Entonces, tomamos las compras, el inventario inicial más las compras menos el inventario final y eso nos da como resultado 43 millones. A eso, pues entonces le sigue hacer nuestro ajuste o nuestro registro contable para el cierre de estas cuentas. Este ajuste dice, cancela las cuentas temporales de compras
y las cuentas de inventario inicial y reconoce el inventario real y el costo definitivo. Entonces, ¿cómo queda nuestro registro contable? De la siguiente manera. Nuestra cuenta 6135, llamada costo de ventas o costo de ventas por comercio al por mayor y al por menor, lo afectamos en 43 millones al débito. Y cerramos nuestras cuentas de inventarios, esto es para el cierre de final de año, ¿no? Como el ejemplo nos está indicando que es a 31 de diciembre, entonces de una vez vamos a cerrar nuestra cuenta de inventarios también. Entonces, cerramos nuestra cuenta de inventarios al débito en 12 millones y a su vez afectamos, estos son las entradas, ¿no? Los 12 millones es como el saldo final y los 10 millones son el inventario final. Entonces, eso lo que nos hace es que nos muestra como el saldo contrario para poder hacer el cierre de estas cuentas. Y todo eso lo llevamos contra la cuenta 62 de mercancías, que es una cuenta transitoria en la que normalmente se llevan las compras, no se llevan a la 14 directamente, sino que se llevan a la 62. Entonces, en este caso, esa cuenta nos sirve para cerrar el ajuste, el registro contable. Bueno, es básicamente es a modo de ejemplo y de observación de cómo se puede recalcular el costo de ventas y cerrar estas cuentas que tenemos abiertas durante el año. Pero pues este sistema realmente no tiene mucha aplicabilidad actualmente. Vamos a ver cómo se haría un ajuste en el sistema de inventario permanente, que es realmente el que sí utilizamos más comúnmente. Para el sistema de inventario permanente, entonces dice que el ejemplo es un ajuste por faltante en la bodega. La empresa utiliza un software contable de Cartex en línea que registra el costo de la mercancía vendida automáticamente con cada factura de venta. Al cierre de año, el sistema dice que deberían existir 25 millones en el inventario. Sin embargo, al hacer el inventario físico de la auditoría, se detecta que faltan mercancías por valor de 800.000 pesos debido a mermas naturales o pérdidas no justificadas. Entonces, como debemos hacer ese ajuste para que nuestras cifras finales muestren la realidad económica, debemos reconocerlo. Entonces lo reconocemos a través del análisis de las normas internacionales. Si fue una merma o una pérdida, se debe cargar como un mayor valor del costo de ventas, es decir, aumenta nuestro costo de ventas. Y la contrapartida, pues es básicamente actualizar el saldo en la cuenta 14, disminuyéndola en el mismo valor o afectándola para que nos cuadre tanto la 14 con lo que hay en el físico, como la 61 con lo que se va a reconocer como costo de ventas. Entonces, ¿cómo queda el registro? Nuestra cuenta 6135 va al débito por los 800.000 pesos, reconociendo un mayor valor del costo. Y la contrapartida será nuestra cuenta de inventarios de mercancías no fabricadas por la empresa, disminuyendo en los mismos 800.000 pesos. Aquí, en este caso, como la diferencia se detectó, es probable que se detecte también qué producto es el que tiene esa diferencia. Entonces, aquí en la 1435 se afecta directamente el producto relacionado y es probable que este ajuste también tenga un registro adicional donde uno afecta la cantidad y el costo unitario de ese producto específicamente. Entonces, bueno, este tipo de registros, hay algunos que se hacen manualmente y hay algunos que se hacen automáticamente. Depende del programa y depende de la parametrización que se tenga en el software. Entonces, a veces nosotros tenemos, eh, para facilitar el cargue de esta información, el software nos presta una plantilla donde tienen una relación completa de todos los productos. Nosotros hacemos un conteo físico, luego subimos ese conteo físico y el sistema inmediatamente cruza la información y hace los ajustes necesarios. Eso digamos que se puede manejar automáticamente siempre que se tenga
un control tanto de las cantidades como de los costos unitarios. Es decir, ese, ese proceso que normalmente es automático, debemos nosotros revisarlo también producto por producto, porque ¿qué pasa? A veces suele pasar que, bueno, hay softwares que dejan facturar productos en ceros. Entonces, para el manejo de inventarios, por ejemplo, en el sistema, el producto ya no tiene cantidades, está en ceros, pero en físico sí hay. ¿Por qué pasa eso? A veces pasa porque de pronto tenemos un producto que es el mismo producto, pero viene en 5 colores diferentes. Y a veces, cuando están separados por referencia, por color, entonces a veces estamos sacando el que no es, el de color diferente, o de pronto devolvieron uno de otro color, entonces afectamos el que no era. Lo mismo pasa con los comestibles, en el caso, por ejemplo, de los productos que viene el mismo producto, pero en diferentes sabores. Entonces uno normalmente lo que hace es para evitarse ese problema tan detallado, pues lo agrupa, digamos, a un nivel superior, donde no identifique los colores. Si ya es algo estrictamente necesario que tenga que identificar cada uno de los colores, entonces ahí ya el control debe ser más estricto, ¿sí? Tanto en la facturación como en las devoluciones, como en los movimientos de inventario, porque a veces pasa que hay traslados de una bodega a la otra o de una bodega a un centro de distribuciones. Y en esos traslados, en esas notas internas de traslado, donde se mueven los productos de bodega a bodega, entonces quedan algunas bodegas con saldo cero, pero físicamente sí queda el producto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo saco un producto que tiene saldo cero? Lo que pasa es que ese movimiento en el Cardex o en el inventario me afecta negativamente el costo unitario del producto. Entonces, eso hace que yo, al sacar un producto que no tiene cantidad, me va a afectar únicamente el costo promedio. Entonces, eso hace que el costo promedio, depende de las veces que yo lo saque, me puede voltear el costo promedio unitario. Entonces, no me queda un costo positivo, sino un costo negativo. Y esos ajustes en el costo unitario, pues hacen que al hacer el proceso de costeo mensual, que es un proceso también automático, el sistema calcule mal ese costo de las mercancías vendidas. Porque si el unitario está en negativo, pues él me va a calcular un costo de las unidades vendidas, también me lo puede calcular en negativo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace uno al finalizar el mes? Uno saca un listado de los productos por costo unitario y empieza a revisar que el costo unitario primero no esté negativo, entonces que no haya negativos en el costo unitario. Si hay negativos, es porque seguramente se sacaron cantidades cuando no había producto, o de pronto se sacó solo el costo, pero no se movió la cantidad del producto, que también puede suceder, ¿no? A veces hay algunos documentos en los que se mueve únicamente el valor del costo, pero no se mueven las cantidades, o viceversa. También puede ser que solo se movió la cantidad, pero no se afectó el costo unitario, y eso hace que estos reportes del costo de ventas salgan equivocados. Entonces uno primero revisa que no haya negativos. ¿Qué otra cosa se revisa? Los productos en ceros en cuanto a cantidad y en cuanto a valor, porque puede haber los dos casos, como les digo. Si uno a veces saca, saca la cantidad, pero no había, entonces eso descuadra las cantidades, pero también descuadra los costos unitarios. Entonces uno revisa y ahí de esa revisión se derivan otros ajustes, que son unos ajustes al costo unitario. Esos ajustes, digamos que no se ven directamente como dentro del proceso de cierre, pero sí hay que hacerlos, hay que revisarlos para precisamente quitar esos negativos. Si hay negativos, tanto en cantidades como en valor unitario, hay que hacer esos ajustes
dentro de estos ajustes del cierre de periodo. Eso hay que hacerlo mensualmente. Ese es un proceso mensual, una revisión mensual. Y pues obviamente al finalizar el año, pues con la revisión del mes de diciembre, se supone que uno deja ajustados los costos unitarios para que no existan negativos allí. Porque ¿qué puede pasar cuando yo tengo a veces 3.000 referencias o más de diferentes tipos de productos en el asiento global? No se identifican estos negativos, pero unitariamente sí me está afectando y eso puede afectar el costo simplemente de un documento, es decir, de una factura de venta. Acuérdense que la factura de venta está amarrada al costo, al costo de ventas. Entonces pueda que de manera global, en el ajuste del costo o en el cálculo del costeo mensual, que es automático, yo no lo veo, no lo percibo porque es una cifra muy grande. Pero cuando estoy afectando solamente una factura, que es el proceso cotidiano o el proceso diario, eso sí me puede afectar el costo de ventas. ¿Y qué pasa con el costo de ventas o cuál es el riesgo de que el costo de ventas esté calculado de forma incorrecta? El riesgo es que, como todos estos anteriores ajustes, me va a afectar el estado de resultados. Y pues el estado de resultados, acordémonos que es ingresos versus costos y gastos. Entonces, si yo estoy subestimando o sobreestimando el costo de ventas, eso me puede hacer incurrir en errores, sobre todo en cuanto a reflejar la situación real de la empresa y también en errores que me pueden generar sanciones, ¿no? Sanciones de tipo fiscal, sanciones económicas, porque de pronto estoy declarando una utilidad que no es, básicamente para la DIAN o para cualquier otra entidad que me esté vigilando y fiscalizando. De este tema del costo o del costeo, que es así muy, 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 muy general, costo de ventas de la mercancía vendida. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, no, señora. Muy bien, entonces continuamos con los ajustes de diferencia en cambio. Estos ajustes también ya habíamos visto varios ejemplos, si se acuerdan ustedes. La diferencia en cambio aquí en Colombia es básicamente estas diferencias que se generan por el uso de diferentes monedas para las transacciones en la empresa, tanto de compras como de ventas. Entonces, a veces esas diferencias en el cambio de la moneda es lo que nosotros llamamos diferencia en cambio. Esta diferencia en cambio a veces es positiva, es decir, que para nosotros es un ingreso, y a veces es negativa, porque para nosotros puede ser un gasto. Vamos a ver algunos ejemplos de la diferencia en cambio. Entonces, la diferencia en cambio en Colombia se rige bajo la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. Las empresas que tienen activos o pasivos en monedas extranjeras como dólares estadounidenses deben reexpresar sus saldos al cierre de cada mes utilizando la tasa representativa del mercado o TRM oficial de ese último día. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros